Soy Manu Dondier, estamos en Acapulco y los invito a mi casa, su casa. Pues hoy estoy muy sorprendida porque no creía que Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México al final del siglo pasado, que naturalmente trabaja en Estados Unidos y para las personas que gobiernan Estados Unidos, por supuesto. Pero no creía que fuera tan tonto, porque hoy se lanzó durísimo, pero no contra México, no contra México, nada más ni nada menos que contra todos los países latinoamericanos, que son los que están fastidiando a Estados Unidos porque están siendo independientes, tan sencillo como eso. Bueno, resulta Ernesto Zedillo Ponce de León, que nació el 27 de diciembre de 1951 y fue presidente de México de 1994 al año 2000, vive en Estados Unidos en un lugar en Connecticut, creo que se llama New Haven, y ahora está de nuevo sacando los bártulos de la batalla contra América Latina. Pues, ¿qué le pasa? ¿Está loco o qué? No ha entendido gran cosa. Les voy a platicar de él. Zedillo, que siempre ha obedecido las órdenes del país vecino, puesto que él vivió mucho tiempo en el norte, en la frontera, aunque nació en la Ciudad de México y fue politécnico, pero a mí me da la impresión de que desde el principio decidieron que fuera presidente de México, pues nada más y nada menos que los gringos. Creo que ellos decidieron sentarlo en algo que hace mucho tiempo se llamaba Doña Leonor. Doña Leonor era la silla presidencial en México hace muchos años. Bueno, pues Doña Leonor recibió al señor Zedillo por sugerencia, órdenes o lo que usted quiera del norte. ¿Y a través de quién? Pues de un señor que se llama Córdoba Montoya. Córdoba Montoya es un individuo muy extraño, de origen francés, que se convirtió en francés por haber nacido en Francia y por hacer lo que tenía que hacer. Cuando se mudó a Estados Unidos, entonces pues se dedicó a lo que los Estados Unidos querían. Y este señor ya desapareció del panorama, por lo menos, espero que todavía siga vivito y coleando, pero desapareció del panorama. Pero fue muy importante en nuestra historia, porque él empujó a Zedillo a la presidencia. No se entiende muy bien cuando apareció la necesidad de pasarle la estafeta presidencial a otra persona, lo escogió a él. Carlos Salinas de Gortari gastó fortunas inauditas en el extranjero. En todos lados se oye hablar de él, con el dinero naturalmente de todos nosotros, de los mexicanos, para que fuera presidente de México, para que fuera el gran presidente de México. Pero pues todo se le hundió, todo se le vino abajo, y entonces pensó que iba a continuar con quien él impusiera en la presidencia, de acuerdo con, pues ya saben quién, y nombraron a Ernesto Zedillo. Solo que Ernesto Zedillo se le volteó a Salinas, y especialmente al hermano de Salinas, que era el sinvergüenza
todavía todos los sinvergüenzas siguen todavía en este planeta. Soy solo una observadora de los sinvergüenzas, que es diferente. Bueno, el tal sinvergüenza al que me refiero es Raúl Salinas de Gortari. Y lo mandó a la cárcel, lo cual fue muy aplaudible. Lo mandó 10 años a la cárcel. En un principio yo creí que estaba todo previsto, que estaba todo arreglado entre ellos, pero no. Estuvo en la cárcel Raúl Salinas de Gortari durante 10 años. Que pues hubo una gran decisión entre los gobernantes de México, decididos a pasarse la estafeta uno a otro por años y años y años. Así pasó Ponce de León a Cedillo Ponce de León, lo que hicieron bien los gringos y lo adoptaron totalmente y ha hecho lo que ha querido. Tras terminar su sexenio, que como decíamos va de 1994 al año 2000, se fue a vivir a Estados Unidos porque si vivía aquí algo le podía pasar y no solo por los Salinas. Al tomar posesión, el presidente Cedillo tuvo que enfrentarse a grandes problemas, a una depreciación del peso, a una decisión devaluatoria del peso. La bolsa de valores cayó a niveles pues no registrados desde 1987 o algo así. Las tasas de interés aumentaron desmesuradamente. El valor del dólar, que estaba antes a 3 pesos 47, se subió de repente a 5.500 pesos el dólar. Por la fuga de capitales, claro, todo esto. Y por eso se llamó el error que cometió de no seguir las indicaciones de Salinas, se llamó el error de diciembre, porque sucedió en ese diciembre. Por cierto, un día de mi cumpleaños, que no lo olviden, es el 20 de diciembre y a ver si me felicitan. Bueno, otros países americanos resintieron lo que se llamó el efecto tequila en aquel entonces. Pero todo esto los jóvenes, como dice el presidente López Obrador, no lo saben, ni hay quien se los cuente y se los cuento yo con mucho gusto. Lo que quiero decirles es lo que realmente es indignante del señor Cedillo. El señor Cedillo activó algo que ya había creado Salinas de Gortari, que era una cosa que se llamaba el Fobaproa. Es una especie de monstruo que tenía que convertirse en un monstruo económico, que tenía que convertir a México en eterno, pero eterno deudor de Estados Unidos, pero de cantidades inauditas. Por eso yo cuando oigo que se está pagando la deuda, que no se está contrayendo más deuda en este momento de López Obrador, pues soy muy feliz como mexicana, porque durante años y años, pues uno se da cuenta, no soy economista ni mucho menos, pero uno se da cuenta de que un país endeudado y endeudado y endeudado se está poniendo verdaderamente de tapete del que está ofreciéndole el dinero. El que tiene deudas lo sabe, el individuo que tenga deudas sabe que está a las órdenes del que le ha prestado el dinero. Y naturalmente no son precisamente unos angelitos los vecinos en materia económica, en materia de lana, y se pagan los intereses y los intereses de los más intereses de todos. Y esto es lo que nos ha hecho tener actualmente una deuda con Estados Unidos todavía que es inmensa. Según parece, actualmente, tras la entrada de Cedillo
al Fobaproa, de crear el Fobaproa él, entró en acción y el gobierno terminó comprando la deuda de los bancos mexicanos. Y Zedillo fue muy aplaudido por fastidiar a Raúl Salinas. La verdad es que él hizo cosas verdaderamente nefastas. Por ejemplo, se llevó lo que quedaba de los ferrocarriles de México y se los regaló a los Estados Unidos. Nosotros dejamos de tener ferrocarriles en este país hoy que sabemos la necesidad del ferrocarril, que estamos escuchando a López Obrador hablar de 1.500 kilómetros que están haciendo en la península de Yucatán. Bueno, pues es la primera vez que volvemos a tener realmente una líneas férreas en México. Pero en aquel entonces lo que quedaba de los ferrocarriles nacionales, que por cierto, y se ha dicho de paso, perdimos todos los ferrocarriles nacionales por culpa de unos guerrerenses que tenían camiones y tienen camiones. Y llaman los Figueroa. El hecho de que los Figueroa hayan tenido camiones acabaron con los trenes de México en un poco. No fueron los principales, pero fueron muy nefastos para México. Bueno, lo que hizo Zedillo fue llevarse lo que quedaba de ferrocarriles nacionales a Estados Unidos. Pero no solo eso. Zedillo lo que hizo fue absorber para México la deuda enorme que los banqueros de México habían arreglado con Estados Unidos. O sea que usted y yo estamos desde entonces pagando los intereses de lo que este señor Ernesto Zedillo Ponce de León decidió que nosotros hiciéramos. Es decir, el Fobaproa, que yo llamé siempre desde el principio el Robaproa. Todos estamos pagando desde hace años y años la deuda de los banqueros de México, que ahora ni siquiera son mexicanos, porque ya los actualmente, ¿con qué derecho el señor Zedillo, que nos endeudó a tales grados con Estados Unidos, se atreve siquiera a decir algo sobre lo que está pasando en México? Él lo que debía es uno de los que deben estar en la cárcel. Pero ¿por qué no se termina de hacer justicia en este país? Simplemente porque el poder que yo llamo, conste yo, perjudicial, no solo judicial, no lo permite. Nadie me hace caso. Ni modo, ya veremos en el futuro si alguno de todos estos presidentes que fueron nefastos para el país va a ir a la cárcel o no. Pero por lo pronto regresemos a Zedillo. Con los intereses que México ha pagado y sigue pagando, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta diciembre de 2021, la deuda del Robaproa, que se compone de pasivos del IPAD y del programa de apoyo a deudores, recordemos, de la banca privada que le otorgó Zedillo a los ex banqueros mexicanos, porque ahora no tenemos ya ni siquiera bancos extranjeros, bancos mexicanos, casi todos son extranjeros, salvo un par o dos, tres. La banca mexicana ya no es mexicana, ni siquiera hizo esto por la banca mexicana, sino por la banca extranjera. Entonces, ¿sabe ustedes? Por este desatino inaudito de aquel presidente mexicano,
que ahora se siente la mamá de Tarzán, fueron nada menos que 1.000.000.000, con B grande y doble L-O-N, 40.507 millones de pesos, suma que seguimos pagando los contribuyentes mexicanos actuales. ¿Cómo es posible que este tipo se atreva a decir pío en México? Por eso vive allá y por eso no debe venir acá, porque todos nosotros, a todos nosotros, este señor nos debe dinero. Pero hay otras cosas. Le vendió a una compañía ferroviaria lo que quedaba de los ferrocarriles mexicanos. ¿Dónde está ese dinero que le han de haber pagado a él por los ferrocarriles, lo que quedaba de los ferrocarriles mexicanos? Que nos explique. Ahora parece ser un empleado de la compañía en cuestión. Pero aún hay más con Cedillo, Ponce de León. Se les ha olvidado a algunos algo que se llamaba la Isla Bermeja. Bueno, la Isla Bermeja, les voy a buscar un mapa, es una pequeña isla. La Bermeja era, lo sabíamos todos, era una pequeña isla frente a Yucatán que marcaba el límite de nuestro mar territorial, del mar territorial de México. Y de repente la Isla Bermeja resultó, según el señor Cedillo, una tierra fantasma que robó a millones de mexicanos, un par de menos, y eso fue lo que hizo el señor Cedillo, que es una cosa por lo que debía ser ampliamente castigado, no solo señalado, sino castigado. El robaproa no es una cosa de niños chiquitos. El robaproa son muchos millones de dólares que nos endilgó al hacer lo que les acabo de relatar. Bueno, pues yo sigo insistiendo, periodismo igual historia. Espero volverlos a ver aquí en Acapulco.